¿Qué te dijera? Me parece que tú vas a... ¿Cómo van con el video? ¿Ya acabaron? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar acerca de creatividad. Me gustaría que por favor Daniela me comentara cuáles fueron los aspectos más importantes del video que acabamos de ver. Profe, en el video que acabamos de ver, pues la importancia es esto, saber si una persona tiene pensamiento adaptativo o innovador. El innovador se basa más que todo es en crear, en mirar cómo hacer cosas nuevas, de emprender, de buscar cómo... En este mismo momento yo estoy viviendo una experiencia con una compañera de hace años. Ella, por ejemplo, me parece una persona supremamente emprendedora porque, porque, o sea, ya formó su propio negocio. Es una persona que estudió y hoy en día no quiso ser empleada y está duro, es duro emprender porque se generan deudas, se generan para poder realizar algo, se generan muchas cosas. Hay muchas cosas que debemos que ver, pero ella, la motivación tan grande que tiene es ser una persona emprendedora e innovar. Y en este momento realizó y formó un gimnasio de estimulación temprana. ¿Tú sabes cómo ha sido la experiencia de ella con ese emprendimiento? Para que nos puedas comentar algo más acerca de cómo ha sido el proceso de generación de esa empresa. Sí, señora, pues todo empezó en que ella estudió psicología, ella hoy en día es una psicóloga, se llama María Camila. Ella la motivó es en pensar en su mamá, porque su mamá es licenciada, pues ahí quedó, estudió para ser licenciada, pero su mamá, la mamá nunca trabajó en eso. Entonces a ella se va más que todo sobre la psicología educativa. Entonces ella se motivó y quiso crear un colegio y gracias a Dios hoy en día pues es allá donde yo estoy trabajando y como toda la vida hemos crecido pues por eso digo que es duro porque igual ella no me puede, en estos momentos ella no me puede generar pues como un sueldo como tal, como le deben que generar a todo el mundo, pero sí es una ayuda para crecer. ¿Ella qué hizo? Ella tiene casa propia, que es una gran ventaja. Eh, Ella pues gestionó, buscó la forma, la facilidad de cómo poder adquirir pues primero que todos los insumos que son como las mesas, donde está al lado de esa lacuna donde tenemos todos los implementos que se deben utilizar con los niños, con los bebés. Entonces, todo eso generó deudas y ahí va el tema del mapa conceptual que realizamos. Uh-huh. Porque debido a ese mapa conceptual se me vino a mi pensamiento en ese momento que lo estábamos realizando ella, porque por esa pequeña empresa que ella creó le tocó buscar ayuda financiera para poder crearla. Listo, Daniela, muchas gracias. Ahora me gustaría que Laura Fernanda nos contara si ve una relación entre el emprendimiento y la creatividad y la innovación. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola Laura, ¿cómo estás? Dinos. Muy bien, gracias. Profe, pues yo creo que pues las tres cosas tienen mucha relación, ¿cierto? Porque si somos personas innovadoras, vamos a lograr pues crear un negocio, algo que no se maneje tanto en el mercado. Creo yo que nosotras como docentes, yo creo que todas queremos tener nuestro propio colegio, ¿cierto? Y al tener la posibilidad pues de
de estar estudiando, de tener la facilidad de capacitarnos y darnos cuenta pues de todas las herramientas que con el paso del tiempo se nos han brindado. Tenemos la posibilidad de innovar y que todo lo que nosotras queramos proyectarnos para un futuro sea algo que no está, algo que va a ofrecer cosas nuevas, tanto a madres solteras, tanto a, a las diferentes dificultades que tiene uno como padre de familia, que uno busca solución en esas instituciones, ¿cierto? Sí, Entonces señora. creo que eso va muy de la mano para poder nosotros prestar un buen servicio, que es lo primordial, y crear algo innovador, algo nuevo, algo que sea muy propio de nosotras y le podamos imponer nuestro sello. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces la creatividad también es denominada como pensamiento original o pensamiento creativo, ¿sí? Implica inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, que es tener la posibilidad de pensar distintas posibilidades al mismo tiempo y no ser lineales con una sola. Es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o nuevos conceptos o nuevas asociaciones entre esas ideas y esos conceptos. Es decir, que si por ejemplo nosotros conocemos dos posibles situaciones y somos capaces de crear como un enlace, una relación entre las dos, estamos haciendo el pensamiento creativo. Normalmente esto nos permite llegar a nuevas conclusiones, nos permite también resolver problemas y producen soluciones originales y valiosas. Entonces, de allí la importancia de ser creativos al pensar en una idea de negocio, porque la idea es que nosotros queremos desarrollar un producto que sea diferente y que permita llegar a un mercado que de pronto no está siendo cubierto en la actualidad. No sé si Ana Karina quiera preguntar algo, que la veo con la manita levantada. Hola, profe, ¿cómo te va? Buenas Bien, noches. buenas noches. Profe, pues a raíz de lo que estamos viendo con la materia, pues emprendimiento y todo lo que deriva y lo que hemos estado trabajando también de las leyes de emprendimiento, podemos de pronto como dar ideas a lo que estamos haciendo nosotras, digamos, lo que estamos trabajando de licenciatura. Es decir, cómo nosotras podemos crear una innovación en un colegio, por ejemplo. Entonces queremos crear una alternativa diferente, basados en un pedagogo diferente y crear un colegio de pronto no de lo común, sino algo totalmente innovador. Listo, muchas gracias. Bueno, Ana Karina dio una idea muy interesante y es que nosotros podemos ver oportunidades para emprendimiento desde las diferentes profesiones, ¿sí? No se necesita que una persona haya recibido de pronto formación en ingenierías, en administración, para poder generar una idea de negocio, sino desde cualquier profesión se encuentran oportunidades para generar innovaciones, para ser creativos y tener pues éxito en el mercado. Es importante que todos tengamos en cuenta que nacemos con una capacidad creativa y nosotros podemos estimular o no esa capacidad creativa dependiendo del entorno. A veces tenemos cosas a nuestro alrededor que nos permiten fomentar la creatividad o de pronto pueden existir cosas que cohíben el desarrollo de esa creatividad. Entonces, me gustaría que por favor Silvia nos comentara cuáles creen que son esas barreras o esos factores que hacen que en el área en donde ustedes se mueven no funcione la creatividad, cuáles son los principales problemas. Profe, ¿cuáles son las barreras Sí, señor. para que no se desarrolle la creatividad? Desde De pronto, desde tu profesión. desde la profesión, Sí, señor. de pronto el tiempo, creo que sería una barrera. El tiempo, también, incluso, pues, los mismos, los mismos padres de familia o la comunidad. ¿Por qué? Porque si de pronto tratamos de realizar una actividad que se salga del contexto,
no todas las personas van a ver de la misma forma, van a pensar de pronto el gasto en dinero, porque para hacer determinada actividad se puede requerir, no tenemos los recursos, entonces vamos a solicitar la colaboración de los padres de familia. De una vez empiezan a decir que hay, que dinero para qué, que yo no sé qué, que de pronto hacer una salida pedagógica, que no hay, sí, que no hay dinero. Entonces yo creo que uno de los factores que influyen es ese. Otro también podría ser el espacio. Aunque nosotros pues tratamos de ser lo más recursivos posible, pero a veces el espacio no, digamos en mi caso, no cuento con un espacio adecuado para hacer mis actividades de forma creativa. Entonces, esa es una de las barreras que a mí se me ha presentado, el tiempo y el espacio. ¿Cómo es la decoración o los espacios donde tú trabajas? El espacio es súper pequeño. Uh-huh. Y, o sea, adicional a eso, tengo en un salón 2 cursos, entonces se me dificulta terrible hacer las actividades acordes a ellos y que el otro curso no se involucre. ¿Y por qué no se involucrar? Porque son temas completamente diferentes, son 2 cursos diferentes y ya son asignaturas que requieren atención, que requieren que los niños capten las ideas. Y para que ellos capten las ideas debemos ser súper creativos, ¿sí? Para no salir como de la tradición de leer y escriban y escriban y escriban, no. Entonces, hacerles llegar los conceptos de forma creativa, pero entonces yo no cuento con el espacio para poder hacer todas las actividades. Hago una que otra, pero todas no puedo y no cuento con el tiempo porque tengo que dictar 2 cursos, o sea, 2 grados diferentes en el mismo salón de clase. Entonces yo creo que esa para mí sería una barrera para la creatividad. Sí, claro, digamos que esas son barreras para la creatividad, tanto para ti como docente, como para la misma creatividad de los niños que tú estás acompañando, porque si no hay un espacio propio para que ellos realicen las actividades y que no esté como contaminado con otras situaciones, pues ellos no pueden desarrollar su creatividad totalmente. Eso es muy importante. Bueno, vamos a seguir con otro, pues con parte del tema de la creatividad y es el proceso creativo. Entonces, ¿qué es el proceso creativo? El proceso creativo son las fases que se deben seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o un problema a resolver. Entonces, cuando nosotros los seres humanos tenemos una problemática, tenemos una oportunidad, algo que se presenta en nuestro entorno, inmediatamente se activa el proceso creativo. ¿Y cuáles son las fases de este proceso creativo? Bueno, iniciamos con una preparación, que es cuando nosotros empezamos a investigar el problema en todas las direcciones, es decir, empezamos a estudiar cuáles son todos los factores que se ven relacionados con esa problemática, sean positivos, sean negativos, empezamos a mirar las causas, inclusive existen muchas herramientas en las cuales nosotros podemos plasmar esa investigación, podemos hacer un diagrama de problemas, podemos hacer un árbol de problemas también, podemos hacer un gráfico de espina de pescado, que es donde nosotros empezamos a identificar las posibles causas de una situación. En fin, nosotros empezamos a investigar el problema en todas las direcciones. Después de que nosotros tenemos una idea de cómo es ese problema, hacemos un ejercicio de incubación. ¿Qué es ese ejercicio de incubación? Pues es cuando nosotros empezamos a procesar la información, es inconsciente y empezamos pues a interiorizar el problema, es decir, empezamos a pensar y a pensar y a pensar cómo podemos mirar las distintas causas de ese problema y cómo lo relacionamos. Luego el proceso creativo sigue otra fase que es la iluminación. Entonces, ¿qué es la iluminación? Cuando nosotros ya tenemos toda la información a través de la preparación, seguimos luego el proceso de incubación, donde vamos como pensando y pensando qué es lo que puede suceder. Pues a nosotros de repente nos surge una idea creativa, a eso se le llama iluminación. De repente, no sé si a ustedes les pasa que están pensando un problema y lo piensan y de repente, aparece la solución. Y posteriormente sigue la verificación, que es cuando nosotros identificamos si esa idea efectivamente nos permite afrontar ese reto o llevar a cabo una solución. Entonces, me gustaría que de pronto, no sé si Daniela
nos colabora diciendo en su ejercicio profesional, ya sea en sus labores, cómo se le ha presentado este proceso creativo, cómo ha sido como el proceso de investigar acerca de una problemática, cómo ha incubado esa información, cómo de repente le ha llegado y le ha surgido pues una idea interesante y de repente cómo después verifica que esa idea efectivamente le sirve para hacer las cosas. Profe, pues en nuestro proceso creativo nosotros manejamos pues las planeaciones en las instituciones. En ese proceso creativo, en donde estoy trabajando, en el gimnasio de simulación, no nos basamos tanto en lo académico, sino que al ser del niño. Entonces, las planeaciones sobre todo son más prácticas, dinámicas, son planeaciones de juego, donde el niño puede solucionar dos problemas también, porque como el caso de nuestra compañera Silvia, yo también manejo 2 grados al mismo tiempo y casi en el mismo espacio. Lo que lo divide es mi escritorio. Entonces, esa es una solución como para integrar a los dos grados sin que uno se sienta pues como no se vea tanto la diferencia, se ve la diferencia en edades, más no la diferencia en la capacidad de hacer del niño. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de otro tema que es la misma creatividad, pero ahora aplicado en el campo empresarial. Entonces, ¿qué es la creatividad para una organización? Es cuando la organización aplica otros conceptos que es, por ejemplo, la innovación y la explotación de nuevas posibilidades para atraer usuarios. Es cuando nosotros enfocamos la capacidad creativa aplicada en la práctica para que distintos factores como el ambiente de trabajo y la motivación del personal terminan influyendo en el éxito del proceso creativo de la empresa. Entonces, por ejemplo, si ahora nosotros dejamos de pensar en la creatividad como un concepto y del proceso creativo como el proceso que llevan a cabo los seres humanos para desarrollar ideas novedosas, para generar soluciones, y ahora vemos la creatividad como la creatividad en una organización, en una empresa, entonces me gustaría que también Daniela, ya que está hablando del ejemplo de emprendimiento, ¿cómo cree que la creatividad empresarial se desarrolla pues precisamente en el lugar en donde se encuentra trabajando en este momento? Ahí la creatividad empresarial la veo reflejada, pues, creatividad empresarial en cómo los que están como a la marcha del proyecto están gestionando la forma de poder solucionar todos los problemas o todos los inconvenientes que pasen dentro del gimnasio de estimulación, tanto económicos como de insumos, solución de problemas psicológicos. Lo veo como de esa forma, no, tanto para alumnos como para los que participan en esta en la nueva idea de creatividad y de innovación y de negocio. Listo, gracias Daniela. Lo que tú dices es importante, pero también es relevante que tú tengas en cuenta que hay otras cosas que también afectan la creatividad y es, por ejemplo, los espacios, que se tenga un espacio apropiado, lleno de colores para que de repente surjan ideas, de pronto las pausas activas, de vez en cuando hacer una pausa que permita pues ir y respirar y de pronto en alguna de esas caminatas surjan ideas novedosas. Entonces hay muchos factores que se tienen en cuenta para que exista la creatividad en las organizaciones, algunos relacionados con el tema de planeación, otros relacionados con el tema de los espacios, con el tema de los materiales de trabajo, entre otras cosas. Pero bueno, eso es como lo más importante de ese tema. La creatividad en las organizaciones se puede desarrollar de diferentes maneras y existen algunas técnicas que se pueden desarrollar muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la lluvia de ideas, que es cuando en un equipo de trabajo
pues empezamos a ofrecer ideas, y de pronto del análisis de estas ideas surgen cosas muy interesantes. Tenemos el pensamiento lateral, los mapas mentales. Los mapas mentales, cuando nosotros tomamos un papel, inclusive nosotros hicimos un mapa mental. El ejercicio anterior que fue tomar toda la legislación de emprendimiento y elaborar un mapa con todas las ideas interesantes relacionadas con este tema. Eso es una técnica de creatividad. La selección de ideas, la cuantificación de las ideas, la clasificación de las ideas, tomar un montón de ideas y clasificarlas de mayor a menor importancia de acuerdo a temáticas relacionadas, mapas conceptuales, los diagramas de causa-efecto, entre otras. Hay muchas técnicas que nos sirven para analizar la creatividad. Pero entonces es importante que que tengan en cuenta que en las organizaciones no vale solo con ser creativo, o sea, con tener ideas que sean novedosas, sino que se hace necesaria la innovación, que es cuando esa idea que es interesante es aceptada por el mercado. Entonces, si yo tengo creatividad y tengo innovación, estoy garantizando el éxito de la organización. Creatividad, se me ocurren ideas chéveres. Innovación, esas ideas son aceptadas por el mercado. Entonces, eso es lo que a final de cuentas me está garantizando el éxito en la organización. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos ideas innovadoras, se producen innovaciones de diferente tipo. Puede que se produzcan innovaciones relacionadas con la tecnología, que se produzcan innovaciones de la organización, de cómo funciona la empresa, de la configuración de los recursos, de técnicas económicas, de personal, de mercado, entre otras. En fin, eso es como lo más interesante que les tenía para mostrar respecto a la creatividad y la innovación, como teoría para que ustedes tengan en cuenta. Es importante que tengamos presente que tenemos abierta a partir del día de hoy la actividad número 7, que también se resuelve por equipos de trabajo. Esa es una actividad que tiene también un valor del 17.5% y va a estar abierta desde el día de hoy hasta el 14 de marzo. Entonces, para que ustedes se organicen y pues en equipos de trabajo, como ya están organizados, pues desarrollen la actividad. Entonces, ¿en qué consiste esa actividad? La actividad consiste en lo siguiente. En equipos de trabajo, ustedes van a elaborar una presentación, unas diapositivas creativas, dinámicas. Vamos a empezar a meter el concepto de creatividad aquí en todos los trabajos. Entonces, acerca de la definición, la diferenciación y las características propias de la innovación y la creatividad, y también de la importancia del emprendimiento como estrategia. Esa es la gran temática, acerca de la definición, la diferenciación y las características propias de la innovación y la creatividad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué queremos hacer esa presentación? Nosotros queremos hacer esa presentación con el propósito de reafirmar las distintas soluciones que surgen para afrontar los retos y que finalmente esas soluciones surgen a través de la creatividad y de la innovación. Como ustedes saben, las plataformas de las aulas funcionan de la siguiente manera. Nosotros primero vemos, ¿sí? Luego juzgamos y luego actuamos. Entonces, aquí, ¿qué se plantea para este ejercicio, para la actividad, que realmente es la actividad número 7, se me fue ahí en la diapositiva la 5, pero realmente es la actividad número 7, que dice, primero vemos, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver los recursos educativos, creatividad e innovación para el desarrollo empresarial, y vemos también generación de modelos de negocio, un manual para visionarios, revolucionarios y retadores y el manual de Oslo, es decir, vamos a consultar los documentos que están en la plataforma. Después de que nosotros vemos esos documentos, entonces empezamos a identificar y a subrayar las definiciones de los conceptos. ¿De qué conceptos? De negocio, de mercados, de producción, de operaciones, de actores del entorno y tipos de empresa. Entonces empezamos a mirar en esos documentos las distintas definiciones que son importantes. Y luego hacemos la actuación, es decir, en manera colaborativa con el equipo de trabajo, elaboramos la presentación de diapositivas novedosa, original, interesante sobre innovación y creatividad, la idea de negocios y las herramientas de creatividad. Y aquí en la presentación se les muestra qué es lo que debe contener esa presentación. Primero, debe contener la definición de innovación y sus características, ¿sí? Entonces definimos qué es innovación, cuando algo se considera innovación y cuáles son las características propias de la innovación. Posterior a eso, definimos la creatividad y cuáles son las herramientas para su desarrollo.
Yo en la presentación del día de hoy les di algunas pistas sobre distintas herramientas, pero esas no son las únicas herramientas que existen para el desarrollo de la creatividad. Es más, hay una gran cantidad de herramientas y ustedes pueden profundizar en cada una de esas herramientas. Inclusive en Internet hay un manual en donde se explica la utilización efectiva de esas herramientas de la creatividad. Lo importante es que ustedes pues seleccionen los aspectos más importantes para esa presentación. Posteriormente, la tercera parte de la presentación habla sobre la importancia del emprendimiento como estrategia. Y finalmente vamos al final, que es idea de negocio genial, en donde ustedes, por equipos de trabajo, van a proponer un tema de idea de negocio interesante, que esté ubicado en el contexto en donde ustedes se mueven y que sea práctico. Esta idea de negocio nosotros la vamos a desarrollar más adelante en el transcurso del curso y se entregará finalmente en la unidad número 4. Entonces, pero inicialmente ahora empezamos como a explorar esa posible idea de negocio que sea interesante, que sea llamativa, que nos llame la atención, que ustedes digan, claro, nosotros donde nos movemos tenemos estos problemas, tenemos estos retos, de repente surge una idea de negocio que es muy interesante, una idea de negocio que sería chévere desarrollar. Entonces, esto es lo que se está planteando para el desarrollo de esta actividad. Y recuerden que se debe entregar el 14 de marzo, ¿listo? Y que tiene un porcentaje del 17.5%. Me gustaría saber si de pronto alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que quisieran mencionar acerca de esta actividad. Señora. Pues realmente no hay un mínimo de diapositivas, pero sí es importante que digamos que los criterios de evaluación para esta actividad, una de las cosas más importantes es que en esta presentación se desarrolle, la plantilla puede ser libre, no debe ser la de la universidad, y lo importante es que se desarrollen los 4 puntos descritos en la diapositiva número 14, que es la que les estoy mostrando. Entonces, de alguna manera, cuando yo vea esa presentación, esperaría encontrar una parte inicial en donde ustedes definan qué es innovación y las características de la innovación. Posteriormente, que ustedes me definan la creatividad y cuáles son las herramientas para su desarrollo. Entonces, la idea es que ustedes mencionen, digamos, no sé, elijan las herramientas más interesantes y describan cuál es el paso a paso de ellas, ¿sí? No solamente las mencionen, digan cómo se desarrolla. Entonces mencionan cuáles son las herramientas, cómo funcionan, cuál es el principal objetivo, que de alguna manera cuando alguien empiece a leer las diapositivas pueda entender cómo se pueden aplicar esas herramientas. Eso es importante. Es decir, y luego vamos a la tercera parte en donde hablamos de cómo el emprendimiento surge como una estrategia después de haber visto la innovación y la creatividad, entonces tienen que estar relacionadas. Y finalmente, pues espero encontrar la idea de negocio, en donde la idea es que ustedes pues planteen la problemática, ¿sí? Inicien diciendo, bueno, existe un problema, esta es la situación, y se nos ocurrieron estas ideas que se pueden desarrollar, y de las posibles ideas pueden mencionar brevemente distintas ideas, pero finalmente eligen una sola, que es la idea apuesta a la que el equipo de trabajo pues le va a decir efectivamente nosotros queremos desarrollar. Es importante que todos estén de acuerdo con esta idea de negocio, pues finalmente van a tener que desarrollar algunas actividades relacionadas con la misma. Entonces van a tener que investigar más a profundidad acerca de este tema. No sé si tengan alguna otra pregunta relacionada con la actividad. Entonces, respecto a lo que decía Laura, no hay un mínimo de diapositivas, pero por ejemplo, sí se pide que de alguna manera haya claridad acerca de las herramientas de la creatividad, cuáles son y cómo se desarrolla, porque pues no es solo mencionarlas, sino entender cómo se desarrollan cada una de esas herramientas, cómo se aplican.
para que alguien que no conozca la temática sepa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden escoger 5 herramientas o 4 herramientas, pero lo importante es que mencionen por qué consideran que son las más importantes relacionadas con la creatividad, porque pues técnicas hay muchas, pero ustedes pueden decir, no, de todas las técnicas que existen para desarrollar la creatividad, yo elijo estas 5 y estas 5 las elijo porque son las más importantes, porque son las más prácticas y se desarrollan brevemente, digan brevemente cómo se desarrolla. Por ejemplo, tienen 5 pasos, el primer paso es este, el segundo es este, el tercero es este y así se organiza. Luego, pues obviamente como ustedes pueden ver, nosotros iniciamos hablando acerca de innovación, luego hablamos de la creatividad y de las herramientas, y luego que nosotros hablamos de innovación y de creatividad, estamos hablando del emprendimiento. Entonces, evidentemente el emprendimiento es un término que está ligado a la innovación y la creatividad, no surge porque sí, surge como algo que está relacionado a esos conceptos anteriores. Y pues finalmente nos vamos con la idea de negocio, que es el tema al cual ustedes por equipo le van a apostar. Entonces, confirmado que ya hay claridad por parte de todos relacionado con esta actividad. Recuerden que esta actividad se desarrolla hasta el 14 de marzo. Bueno, chicas, entonces, dado que pues existe claridad acerca de la actividad, damos por terminada la tutoría. Esto quedó grabado pues en video, entonces lo voy a colgar en YouTube y va a quedar disponible para que ustedes la puedan consultar y pues desarrollen la actividad y le comenten a sus compañeros. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Tú te vas más tarde, ¿sí? Tú te vas a comer, no, mañana. Para mañana solamente puedes llevar los